Buenas tardes con todos. Mi nombre es Neisser Arturo Soto Fernández, matemático de profesión de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Bien, en primer lugar, este método de las tablas abreviadas va dedicado a todos mis exalumnos que por mis enseñanzas han pasado y hoy en día están en la universidad. Este es un mero apoyo para ellos. Bien, ¿en qué consiste el método de las tablas abreviadas? Si bien es cierto, anteriormente teníamos que hallar un esquema molecular, de tal manera que dicho esquema debe ser tautología, contradicción o contingencia. Pero este método se va a dedicar a no elaborar el laborioso trabajo de combinar todos los valores, es decir, verdaderos y falsos, para obtener el valor veritativo de una fórmula proposicional. La fórmula proposicional que acá se detalla no es más que un esquema molecular, y un esquema molecular está dado por proposiciones P, Q, R, S, etc. Y también dichas proposiciones van a tener sus valores de verdad, verdadero o falso. Y a la vez este esquema molecular va a estar conformado por conectores lógicos, que lo vamos a ver más adelante. Por el método de las tablas abreviadas podemos averiguar si una fórmula proposicional o un esquema proposicional A es tautología. Cuando yo digo que es tautología, quiere decir que esto me va a dar verdadero. Cuando yo digo que es contradictoria, eso me va a dar falso. Y cuando yo diga que es consistente, no da ni verdadero ni falso. Entonces, especialmente el método de las tablas abreviadas nos va a interesar averiguar si la fórmula A es válida. Si la fórmula A es válida, entonces va a denotar como verdadero. O si la fórmula A es inválida, esto se llama una falacia. Esto se va a poner feo. Bien, en el método de las tablas abreviadas, el tipo de prueba que utiliza este método es la del absurdo. ¿Qué quiere decir la del absurdo? Vamos a suponer que A, pero ¿quién es este A? Este A que tú ves va a ser tu fórmula proposicional o el esquema proposicional. Bajo este A, bajo esta suposición A, vamos a suponer por el absurdo que esto es falso. ¿Ya? Supongamos por el absurdo que este esquema A es falso. Y verificarse este supuesto como verdadero, habremos determinado que A no es una tautología. ¿Por qué? Cuando uno supone por el absurdo, al tratar de verificar este A, tú debes llegar a una contradicción. ¿Qué quiere decir? Que cuando supusiste que A es falso, tú tienes que llegar a una contradicción. ¿Qué quiere decir? Que no es cierto que A sea falso. Es decir, el A te va a dar verdadero. Maravillosa jugada. Eso es lo que quiere decir la prueba del absurdo. Supones un esquema molecular A, supongamos por el absurdo A que esto es falso, y yo debo contradecir. ¿Qué quiere decir? No es cierto que A sea falso. Al decirme que no es cierto que A sea falso, está que contradice. Por lo tanto, tu suposición que ha dicho que A es falso no es. Por lo tanto, A debe ser verdadero. Por eso que acá dice, no es cierto que A sea falso en alguna interpretación. Esta alguna interpretación lo voy a detallar en el ejemplo. Entonces, habremos probado que A es una tautología. Bien, a continuación vamos a presentar algunos ejemplos sobre la aplicación de las reglas del método abreviado. Ejemplo número 1. Este es un esquema molecular o también llamado fórmula proposicional. ¿Por qué? Porque acá tenemos variables P, Q, R, además tenemos los conectores lógicos. Condicional, conjunción, condicional, condicional. Entonces, por el método de las tablas abreviadas, vamos a suponer por el absurdo, todo este esquema de acá, supongamos por el absurdo que esto es falso. Pero profesor, ¿dónde pongo ese falso? Acá te voy a enseñar algo. Se va a poner falso
donde tú veas el operador principal. Profesor, ¿y quién es el operador principal? Los operadores principales son los conectores lógicos. En este caso, conjunción. Acá, condicional, condicional, condicional. ¿Y cómo yo detecto quién es el operador principal? Fácil. Cuando tengas paréntesis, tú dices, el operador principal tiene que estar fuera de los paréntesis. Es el primer paso. Fuera de estos paréntesis, ¿quién está? El condicional. Por lo tanto, este es el operador principal. Profe, pero acá tengo corchetes. Entonces tú dices, tiene que estar fuera de los corchetes, porque este es el que manda acá, en este lado izquierdo. Debe estar fuera de los corchetes. ¿Y quién está fuera de estos corchetes? El condicional. Por lo tanto, este condicional es tu operador principal. Por lo tanto, todo tu falso lo vas a poner en el condicional. ¿Qué quiere decir? Que esto de acá es falso. Ya está. Esto de acá es falso. Pero hay que recordar algo. En el condicional es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Nada más. Esa es la única opción que da falso. Cuando el antecedente es falso, el condicional. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Por lo tanto, acá el antecedente quiere decir que todo lo del lado izquierdo es verdadero y el consecuente, todo el lado derecho es falso. Entonces, profe, ¿cuál puedo atacar? ¿Cuál puedo atacar de estos dos? En el lado derecho observo que hay paréntesis y a la vez el condicional. Y en el lado derecho observo los corchetes. Ya está. Pero acá tienes que preguntarte, dentro del corchete, ¿quién sería mi operador? Pero en este caso llamamos un operador secundario. ¿Quién sería? Observamos que debe estar fuera de estos paréntesis. ¿Quién está fuera de estos paréntesis? El conector conjunción. Entonces este va a ser mi operador secundario. Entonces recordemos que cuando tengo la conjunción P y Q, entonces cuando tenemos en la conjunción esto da verdadero cuando ambos son verdadero. Entonces acá yo puedo decir que este de acá es verdadero y este de acá es verdadero. Ya está. Ya podemos sacar el valor de R. Por lo tanto, el valor de R es igual a ¿cuánto? Pues observamos que es verdadero. Ya está. Por lo tanto, ahí ya tenemos el valor de R. Ahora veamos esta parte de acá, si podemos sacar algún valor. Pero podemos ver que sí se puede. ¿Por qué? El condicional es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Por lo tanto, quiere decir que acá es verdadero y acá es falso. Ya está. Por lo tanto, este es verdadero y este es falso. Entonces ya tengo mi valor de P. Por lo tanto, P es falso. Ya está. Por lo tanto, P es falso. Entonces, profe, pero me falta hallar Q. A ver, veamos Q. Retrocediendo. Acá está el conector I. Como R es verdadero, ponemos acá verdadero. Entonces acá, dentro de este paréntesis está el conector condicional. Entonces veamos. P, ¿qué valor toma P? Falso. P toma falso. Profe, Q, ¿qué valor debería tomar Q? ¿Qué valor debería tomar Q? Q puede tomar verdadero o puede tomar falso. ¿Qué quiere decir? Si Q es verdadero, esto me va a dar verdadero. Pero si Q es falso, también me va a dar verdadero. Porque recuerda, en la condicional te da falso cuando uno es verdadero, el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces acá esto me da verdadero
Cuando, acá debe darme el condicional da falso cuando el lado izquierdo es verdadero y el lado izquierdo es falso. Por lo tanto, el valor de Q puede tomar dos valores. ¿Qué quiere decir? Verdadero o falso. Verdadero y falso. ¡Ay, qué fácil! ¡Ah, póngame un problema más difícil! Bien, retomamos al ejemplo acá. En Q, si cuando es verdadero, acá sigue dando verdadero. O, acá debe ser O. En el anterior puse I, perdón. O. Cuando es falso, acá también da verdadero, no contradice. Por lo tanto, no contradice, entonces cumple para los dos valores. Cuando Q es verdadero, no contradice. Cuando Q es falso, tampoco va a contradecir. Porque en el condicional recuerda que da falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Y acá no veo eso, por lo tanto no se puede contradecir. Entonces, ¿qué podemos concluir? Conclusión. Si las variables P, Q y R cumplen solo un valor veritativo, en este caso solamente el Q cumple un solo valor veritativo. Puede ser verdadero o puede ser falso. Entonces todo el esquema molecular es inválida. ¿Qué quiere decir? Una falacia. Si no te quieres aprender esta conclusión, fácil. Acuérdate que cuando habíamos supuesto por el absurdo que esto es falso, y te acuerdas que por la teoría te dice que hemos dicho, y al verificarse eso como verdadero, es decir, que no caiga en una contradicción, entonces todo tu ejemplo, tu esquema molecular es inválida. Eso es lo que estoy prácticamente diciendo, sino que acá estoy concluyendo algo bonito. Entonces todo tu esquema molecular es inválida. ¿Qué quiere decir? Una falacia, profesor. Pero si no es tautología, ¿qué quiere decir? Que puede ser contradicción, todo falso, o puede ser contingencia. ¿Qué quiere decir? Que no es ni tautología ni contradicción. Pero eso lo vamos a ver más adelante, con más detalle, ¿sí? Solamente acá nos vamos a centrar si todo ese esquema molecular es verdadero es decir, válido o inválido. Ese sería el ejemplo número 1.